Hubo un momento hace no mucho tiempo en que esa misma persona sentada frente a ti habría bastado para destruirte con una sola mirada. El pulso acelerado, la respiración corta, la mente ocupada durante días por una frase, por un silencio, por la espera de un mensaje que nunca llegaba a tiempo. Y sin embargo, esta vez no pasó nada. Miraste, escuchaste, esperaste sentir aquello que antes te consumía entera, y no llegó. Ese vacío te asustó más que cualquier decepción amorosa que hayas vivido antes, porque no viene de afuera, viene de ti. Y la primera pregunta que apareció, la que no te atreviste a decir en voz alta, fue simple y brutal. ¿Qué me pasó? ¿En qué momento dejé de sentir? Quiero que abandones esa pregunta ahora mismo, porque está mal formulada desde su raíz. No preguntes qué te pasó, pregunta qué dejaste de necesitar, porque lo que llamabas amor, en la mayoría de los casos nunca fue amor. Era una emergencia psicológica disfrazada de destino. Era tu inconsciente buscando desesperadamente en otro cuerpo aquello que jamás había aprendido a sostener dentro de sí mismo. Carl Jung lo dijo sin adornos: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Esa intensidad que confundiste con conexión era, en realidad, la voz de una carencia gritando desde el fondo de tu psique, vestida con el lenguaje de la pasión. La mayoría de las personas jamás llega a esta pregunta. Prefieren seguir persiguiendo la próxima descarga de dopamina disfrazada de alma gemela, antes que sentarse a preguntarse por qué necesitan tanto que alguien las elija. Tú ya no perteneces a ese grupo. Y eso, aunque no lo sientas todavía, es una forma de fuerza que la mayoría nunca conocerá. No estás rota, estás despierta. Y despertar duele precisamente porque exige que dejes de mentirte sobre lo que estabas llamando amor durante todos estos años. Piensa en esto con la frialdad que el asunto merece. Cada vez que una persona te pareció extraordinaria antes de conocerla realmente, no fue ella quien brilló. Fuiste tú quien proyectó sobre su rostro todo lo que tu propia oscuridad interior aún no había resuelto. Jung lo explicaba con precisión clínica. Todo aquello que nos irrita de los demás puede llevarnos a comprendernos a nosotros mismos. Y lo mismo ocurre con aquello que nos fascina sin razón aparente. No amabas a esa persona. Amabas el espejo que ella te ofrecía sin saberlo. Y cuando el espejo se rompe, como siempre termina rompiéndose, confundes esa fractura con el fin del amor, cuando en realidad es apenas el fin de la ilusión. El estoico no se sorprende ante esto. Epicteto enseñaba que no son los hechos los que nos perturban, sino el juicio que hacemos sobre ellos. Tú no perdiste la capacidad de sentir, perdiste la necesidad de mentirte para sentir algo, y aunque esa distinción parezca sutil, es la diferencia exacta entre una mujer gobernada por su inconsciente y una mujer que apenas empieza, a gobernarse a sí misma. No hay consuelo fácil en este primer paso, hay únicamente un hecho incómodo que debes aceptar antes de continuar. La persona que fuiste construyó cada historia de amor sobre una necesidad no resuelta, y esa persona ya no eres tú. Detente un momento en el peso real de esto. Durante años, cada vez que el corazón se aceleraba frente a alguien, tú lo interpretaste como una señal del destino, como una prueba de que por fin habías encontrado a la persona correcta. Nadie te enseñó a preguntarte si esa intensidad nacía de la conexión o del miedo. Nadie te dijo que la ansiedad y la atracción activan casi los mismos circuitos del cuerpo, y que confundir una con otra no es debilidad, es simplemente ignorancia entrenada por una cultura entera que te vendió el caos emocional como romance. Ahora lo sabes. Y saberlo cambia todo, porque ya no puedes fingir que no lo sabes. Esto no es una crítica hacia quien fuiste, es un diagnóstico frío, necesario, el tipo de verdad que el estoico busca precisamente porque sabe que la comodidad nunca produjo transformación alguna. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo cada mañana que el obstáculo es el camino, que aquello que parece una pérdida suele ser el material exacto que la vida te entrega para forjar algo más sólido. Lo que sientes hoy como ausencia, como frialdad, como un corazón que dejó de reaccionar, es en realidad el primer síntoma medible de que tu inconsciente ya no controla completamente tus decisiones. Eso no es una tragedia, es el principio de tu soberanía, aunque nadie te haya advertido que la soberanía, al principio, se siente como una habitación vacía. Lo que viene ahora es más difícil de aceptar que todo lo anterior, porque si aquello que llamabas amor era en realidad proyección, entonces existe una pregunta que no puedes seguir evitando. ¿Qué parte de ti seguiste amando en cada uno de ellos sin atreverte jamás a mirarla de frente? Esa pregunta que dejaste flotando en el aire, ¿qué parte de ti seguiste amando sin atreverte a mirarla de frente? Tiene una respuesta que probablemente ya conoces, aunque nunca la hayas dicho en voz alta.
No amabas al hombre distante, amabas la oportunidad de demostrarte, una vez más, que podías merecer el amor de alguien que no sabía darlo. No amabas al que nunca llamaba. Amabas la adrenalina de sobrevivir a otra espera, porque sobrevivir a la espera se había convertido, sin que lo notaras, en la única prueba que conocías de tu propio valor. Jung llamaba a esto sombra, todo aquello que rechazamos de nosotros mismos y que, precisamente por ser rechazado, termina gobernando nuestras decisiones desde la oscuridad. La sombra no es el mal, es simplemente lo que te negaste a mirar. Es la niña que aprendió que el afecto llegaba condicionado, que el amor había que ganarlo con buen comportamiento, con silencio, con paciencia infinita ante el abandono ajeno. Esa niña no desapareció cuando creciste, se escondió, y desde ahí, desde ese rincón que nunca quisiste visitar, eligió a cada uno de los hombres que después llamaste destino. No fue el destino, fue tu herida, disfrazada de intuición, susurrándote que ese vínculo inestable se sentía como en casa, porque en efecto, era exactamente como tu casa. Jung fue directo cuando escribió que ningún árbol puede crecer hasta el cielo si sus raíces no llegan hasta el infierno. Tu crecimiento actual exige precisamente eso, bajar, no huir hacia arriba. Aquí es donde la mayoría abandona el proceso. Descubrir la sombra es incómodo, pero convivir con ella exige algo que muy pocas personas están dispuestas a pagar. Dejar de culpar a los demás por activar en ti algo que ya estaba ahí antes de que ellos aparecieran. Esa persona que te hizo sentir insegura no creó tu inseguridad, la encontró ya construida y simplemente supo dónde tocar. Eso no la justifica, pero tampoco te exime a ti de la responsabilidad de haber cargado esa vulnerabilidad durante años sin nombrarla. El estoico entiende esto mejor que nadie. Epicteto enseñaba que no controlamos lo que nos sucede, solo controlamos nuestra respuesta interior ante ello. Y tu respuesta, durante mucho tiempo, fue buscar afuera lo que te negabas a resolver adentro. Cada relación que terminó dejándote vacía tenía una función precisa, aunque dolorosa: exponer una parte de ti que llevabas años evitando. No fue coincidencia que atrajeras el mismo patrón con rostros diferentes. Fue repetición inconsciente, el intento desesperado de tu psique por resolver, en el presente, algo que quedó congelado en el pasado. Jung lo llamaba compulsión de repetición. Seguimos recreando el mismo conflicto no resuelto hasta que finalmente decidimos mirarlo en lugar de huir de él. La buena noticia, si se le puede llamar así, es que ese ciclo tiene una salida. La mala noticia es que la única salida pasa exactamente por el centro del dolor que llevas años esquivando. Hay algo particularmente cruel en la forma en que la sombra opera. Cuanto más la niegas, más poder le entregas sobre tus decisiones. No es casualidad que las mujeres que más insisten en que están completamente bien, que no tienen heridas, que superaron todo hace años, sean frecuentemente las que repiten el mismo patrón destructivo con mayor sofisticación cada vez. La sombra no desaparece por decreto, se disfraza mejor, aprende a hablar el lenguaje de la sanación, a citar terapia, a sonar evolucionada, mientras sigue eligiendo exactamente el mismo tipo de vínculo que la mantiene pequeña. Jung advirtió sobre esto con una frase que incomoda a cualquiera que prefiera la superficie antes que la profundidad. La gente hará cualquier cosa, sin importar cuán absurda sea, con tal de evitar enfrentar su propia alma. Enfrentar tu propia alma no es un ejercicio de introspección cómoda con velas aromáticas y música suave. Es un proceso que se parece más a una cirugía sin anestesia. Requiere que revises, uno por uno, los momentos en que elegiste la familiaridad del dolor antes que la incomodidad de lo desconocido. Requiere que aceptes que en algún nivel, aunque suene perturbador, aquella inestabilidad te resultaba más segura que la calma, porque la calma era territorio nunca explorado, y el caos, en cambio, era el idioma que dominabas desde la infancia. No hay vergüenza en esto. Hay solamente la necesidad urgente de nombrarlo antes de que siga decidiendo por ti, sin que lo autorices conscientemente. No te pido que perdones a nadie todavía. Te pido algo más difícil, que dejes de fingir que no sabías, que reconozcas que en el fondo, en ese lugar donde nadie más entra, siempre supiste que algo estaba mal en la forma en que amabas, no en la forma en que te amaban. Esa distinción cambia completamente el trabajo que tienes por delante. Ya no se trata de encontrar a alguien mejor. Se trata de convertirte en alguien que ya no necesite demostrar nada para sentirse digna de quedarse. Y ese trabajo, a diferencia del amor romántico, no depende de que nadie te elija. Depende únicamente de que tú decidas, por fin, dejar de mirar hacia otro lado. Nadie te preparó para lo que viene después de ver la sombra. Los videos de autoayuda te muestran el momento del descubrimiento como si fuera el final del camino, como si nombrar la herida ya la sanara.
como si comprender el patrón bastara para romperlo. Mienten por omisión. Ver tu propia oscuridad es apenas el primer pago de una factura mucho más larga, y esa factura se cobra en relaciones que terminan, en amistades que se enfrían sin explicación clara, en una soledad que no elegiste pero que ahora tienes que atravesar de todos modos. Jung fue honesto sobre esto de una forma que incomoda. La persona no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y hacer consciente la oscuridad tiene un precio que nadie te cobra por adelantado, solo lo descubres cuando ya empezaste a pagar. Las personas que te rodeaban toleraban una versión de ti que necesitaba su aprobación constante. Esa versión ya no existe, y algunas de esas personas simplemente no sabrán qué hacer contigo ahora. No es que te hayas vuelto difícil, es que dejaste de ser manejable. Y eso, para quien se beneficiaba de tu inseguridad, se siente como una traición. Aquí es donde el estoico y el analista coinciden sin haberlo planeado. Ambos entienden que el crecimiento real jamás fue cómodo, y que confundir bienestar con ausencia de dolor es el error que mantiene a millones de personas estancadas durante toda su vida adulta. El obstáculo nunca fue un castigo. Fue siempre el material exacto que la existencia entrega a quien decide dejar de vivir en piloto automático. Pero entender esto racionalmente no elimina el peso emocional de lo que realmente sucede cuando empiezas a soltar vínculos que ya no corresponden a quien te estás convirtiendo. Vas a perder personas, no porque las hayas traicionado, sino porque tu crecimiento expone, sin querer, la falta de crecimiento de quienes te rodean, y muy pocas personas están dispuestas a perdonarte por eso. Vas a perder rutinas que te daban una falsa sensación de control. Vas a perder la comodidad de las excusas que usabas para no enfrentar lo que sabías desde hace años. Y en algún momento de este proceso, probablemente en una noche cualquiera, sin ningún evento especial que lo provoque, vas a sentir un vacío tan profundo que dudarás si valió la pena empezar este camino. Ese vacío no es una señal de que te equivocaste. Es la prueba exacta de que el proceso está funcionando. Jung lo describió con precisión quirúrgica. Los conflictos más intensos, cuando se superan, dejan atrás una sensación de seguridad y calma que no se altera fácilmente. Pero nadie te dice que entre el conflicto y esa calma final existe un territorio árido, silencioso, donde ya no perteneces completamente a tu vida antigua, pero tampoco terminaste de construir la nueva. Ese territorio incómodo tiene un nombre en la tradición analítica: umbral. Y la mayoría de las personas, al llegar ahí, retrocede. Vuelve corriendo a la relación que las destruía, a la rutina que las adormecía, a la versión anterior de sí mismas, porque el umbral se siente más amenazante que la prisión conocida. Tú tienes exactamente dos opciones frente a este vacío: interpretarlo como evidencia de fracaso y regresar a lo viejo, o interpretarlo como lo que realmente es, la distancia exacta que existe entre quien fuiste y quien todavía no terminaste de convertirte. No existe individuación sin este tramo. No existe versión de ti misma más íntegra que no haya tenido que atravesar exactamente este desierto. La disciplina, en este punto, deja de ser un concepto abstracto sobre productividad y se convierte en algo mucho más crudo: la capacidad de permanecer contigo misma en el vacío sin huir hacia la primera distracción disponible. Eso incluye no correr hacia una relación nueva para llenar el hueco que dejó la anterior. Incluye no volver a mensajear a quien ya sabes que no te hace bien, solo porque el silencio actual resulta insoportable. Incluye aceptar que vas a tener noches difíciles sin que eso signifique que hiciste algo mal. El precio de la conciencia se paga exactamente así, en cuotas silenciosas, invisibles para cualquiera que te observe desde afuera, pero absolutamente reales para quien las está atravesando por dentro. Y sin embargo, hay una diferencia crucial entre atravesar el vacío y quedarte atrapada en él. Muchas mujeres confunden la fase del desierto con un destino permanente, como si la soledad fuera ahora su condena por haber despertado. No lo es. Es solamente el terreno donde se construye lo que después sostendrá cualquier vínculo verdadero que llegue a tu vida. Nadie construye una casa sólida sobre un terreno que nunca excavó. Y tú, en este momento, estás excavando. Duele porque cavar siempre duele, pero cada palada te acerca a una base que ya no dependerá de que alguien más decida quedarse. La pregunta que queda abierta, y que probablemente ya empieza a inquietarte, es ¿qué haces exactamente con toda esta soledad que ahora tienes en las manos? Porque ahí, en la forma en que decidas habitarla, se juega la diferencia entre una mujer que se pierde en el vacío y una mujer que aprende, por primera vez en su vida, a no necesitar que nadie la rescate de él. Vas a excavar sola durante un tiempo, y en algún momento, cuando menos lo busques, alguien va a cruzarse en tu camino.
No lo vas a sentir como un huracán. No vas a perder el sueño pensando en un mensaje que todavía no llega. Y ahí, justo ahí, va a nacer la última trampa de todo este proceso. Vas a dudar de que eso sea amor, porque durante años te enseñaron que el amor duele, que el amor quita el aire, que el amor sin ansiedad no es amor real. Esa creencia es la mentira más costosa que la cultura romántica te vendió, y es también la última que tienes que desmontar antes de terminar este camino. Jung lo dejó claro cuando escribió que el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay reacción, ambas se transforman. Nota la palabra exacta que usó. No dijo consumir, no dijo destruir, dijo transformar. El amor consciente no te incendia, te expande. Y la expansión, a diferencia del incendio, no deja cenizas. Vas a reconocerlo por ausencia antes que por presencia. Vas a notar que no revisas el teléfono cada 3 minutos esperando una respuesta. Vas a notar que puedes pasar un día entero sin hablar con esa persona sin que tu estabilidad emocional dependa de ese contacto. Vas a notar que discutir un desacuerdo no se convierte automáticamente en una amenaza de abandono. Esto no es indiferencia. Es la primera vez que amas desde un lugar completo en lugar de amar desde un lugar hambriento. Jung enseñaba que nadie puede cambiar nada que no acepte primero, y lo que finalmente aceptaste después de todo este recorrido es que ninguna persona tiene la obligación de completar lo que a ti te corresponde construir. Cuando esa aceptación se instala, dejas de exigirle al otro que sea tu terapia, tu padre ausente, tu validación constante o tu escape de la soledad. Simplemente le permites ser una persona, con virtudes y límites, caminando a tu lado sin cargar el peso de tu historia sin resolver. El estoico llamaría a esto amor fati aplicado al vínculo humano. Aceptar a la persona exactamente como es, sin la fantasía de quien podría llegar a ser si tú te esforzaras lo suficiente. Ya no negocias tu paz por migajas de atención. Ya no interpretas el silencio como castigo ni la distancia como abandono. Reconoces la diferencia entre una pausa y una ruptura, entre un desacuerdo y una traición, entre alguien que necesita espacio y alguien que está desapareciendo. Esa capacidad de discernimiento, que antes no tenías porque el miedo nublaba cualquier lectura racional de la realidad, es exactamente lo que ganaste al atravesar todo lo que atravesaste. No fue gratis. Costó relaciones, costó certezas, costó la versión de ti que necesitaba ser rescatada. Pero lo que queda después de pagar ese precio no se parece en nada a la desesperación que llamabas amor antes de empezar este proceso. Quiero que entiendas algo con total claridad antes de cerrar este video. Nadie te va a devolver el tiempo que pasaste amando desde la carencia. Nadie va a compensar las veces que te quedaste donde no debías por miedo a estar sola. Eso ya pasó, y llorarlo indefinidamente no cambia una sola línea de tu historia. Lo único que tienes en tus manos, ahora mismo, es la decisión de seguir construyendo desde este punto en adelante, con la conciencia que te costó tanto conseguir. Habrá quien te diga que te volviste fría, que te volviste exigente, que perdiste la capacidad de emocionarte con facilidad como antes. Déjalos hablar. Esas voces, casi siempre, pertenecen a personas que se beneficiaban de tu versión anterior, de la mujer que aceptaba cualquier cosa con tal de no quedarse sola, de la mujer que interpretaba el caos como pasión y la inestabilidad como intensidad. Esa mujer era más fácil de manejar, esta ya no lo es, y eso incomoda a quien construyó su cercanía contigo sobre tu inseguridad. No tienes que explicarte, no tienes que justificar por qué ahora observas antes de entregarte, por qué esperas coherencia antes de idealizar, por qué ya no confundes urgencia con destino. El silencio, en este caso, es la respuesta más estoica que puedes ofrecer. La mujer que despierta no se vuelve incapaz de amar, se vuelve incapaz de mentirse mientras ama. Deja de confundir intensidad con destino, ansiedad con conexión, dependencia con compromiso, y cuando finalmente encuentra un vínculo construido sobre realidad en lugar de proyección, lo reconoce no por el caos que provoca, sino precisamente por la ausencia de él. Esto no es el final de tu capacidad de sentir, es el principio de sentir sin perderte en el proceso. La paz que construiste no te hace fría, te hace selectiva, y la selectividad, contrario a lo que te enseñaron, no es soberbia. Es simplemente el resultado natural de alguien que ya conoce su propio valor y se niega a negociarlo por la ilusión de no estar sola. Eso es lo que significa despertar. No dejaste de enamorarte, dejaste de confundir el amor con la forma en que aprendiste a sobrevivir.